Pues muy buenos días, profesor. Muchísimas gracias Buenos por días, Norman. acompañarnos el día de hoy en esta pequeña Con mucho entrevista gusto. para poder charlar un ratito de fútbol. Y me gustaría iniciar con el tema de tu nuevo libro. Tienes un nuevo libro, Sí. tuve la oportunidad, la fortuna y la dicha de que me invitaras a la presentación oficial, que también fue como un homenaje por parte del gobierno del estado de Jalisco a tu persona, a tu trayectoria, a tu carrera, y pues agradecerte la invitación en una primera instancia y preguntarte qué nos recomiendas de este libro, qué pueden encontrar todos los entrenadores de fútbol o futuros aspirantes a entrenadores, pues en este nuevo lanzamiento de parte de tuya. Primero que nada, siempre es un gusto juntarnos para platicar. Hay bastantes temas. En este caso, la presentación del libro para mí representa un reconocimiento que lógicamente me da mucha alegría. Me da gusto saber que soy profeta en mi tierra, contradiciendo lo que se dice de manera coloquial, Que nadie es profeta en su tierra. que nadie es profeta en su tierra. Entonces acá yo creo que la parte del gobernador que es futbolista, que es deportista y que ha provocado aspirante a entrenador y que también él ha estado inmerso en el fútbol como aficionado, como jugador y sobre todo que sabe, para mí es un valor diferente, porque te pueden hacer un reconocimiento a alguien que es parte del gobierno y que no tiene pues, conocimiento del fútbol ni de nada más que un reconocimiento normal. Sí. En este caso, para mí tiene mucho más valor porque además de ser un gobernador, es un entrenador de fútbol, es alguien que le encanta el fútbol y que sabe diferenciar a la gente que le ha ido bien. Gracias a Dios me ha ido bien y yo feliz y contento. El libro se llama Un formador real, que va muy de acuerdo con todo lo que significa mi carrera y que además hace la distinción de que sin ser discriminatorio ni mucho menos, distingue que soy de Guadalajara, que soy de Jalisco y eso a mí en lo personal me da muchísimo gusto. Y orgullo, me imagino, ¿no? De ser jalisciense y ser merecidamente homenajeado por parte del gobierno del estado de Jalisco en un evento muy bonito, lleno de muchísimas personalidades importantes dentro del fútbol que son personalidades importantes, pero mucho también porque tuvieron la oportunidad de ser formados por ti. Hablo de todos los jugadores que había en ese día y platícanos un poquito del contenido, del autor que te ayudó a hacer este libro, vamos haciéndole un poquito de promoción. Todas las personas que estén interesadas en ir a comprarlo, que van a encontrar ahí, que vaya a enriquecer, digamos, más allá de tu trayectoria y tu experiencia, que ya en sí misma es enriquecedora al poderla aprender, estudiar y leer. Pero, ¿qué más? ¿Qué crees que pueda encontrar ahí un entrenador de fútbol que va iniciando, que ya lleva varios años trabajando y que pues pueda aprender tal vez de este nuevo libro? Platícanos un poquito más de él. Bueno, yo lo que puedo decir es que cuando Enrique León Candiani, que es mi biógrafo, me dijo de hacer el libro, yo dije, libro ni idea, ni para qué, ni por qué, absolutamente nada. Me fue explicando y me fue diciendo las cosas y me resultó que yo tenía el compromiso de dar a conocer a los aficionados, a las personas, a los niños, a los jóvenes, a los padres, a todo el mundo, que se puede, que sí se puede, y cómo poder lograr tener éxito en una carrera que todo el mundo piensa que es muy fácil, que se gana una gran cantidad de dinero, que sí se gana una gran cantidad de dinero, que no es nada fácil y que podría yo decir algunas cosas que pudieran servir a la gente que lo lea y sobre todo a la gente más metida en el fútbol. A mí me resultó, primero que nada, una catarsis. Me tiré al suelo, me puse a llorar, me puse a gritar, me puse a reír. Nunca me imaginé que fuera realmente algo tan profundo. El vivir cosas y recordar cosas, volver a sentir esa parte de mi infancia, de mi niñez, de mi inicio
como futbolista, de mi carrera de futbolista, de mi final de la carrera, de mi inicio de formador y cómo se da. En fin, hablo de experiencias, de conocimiento, de anécdotas, de vivencias y sobre todo algo a propósito de lo que mencionabas, de la gente que invité, son gente que me tocó dirigir y que conozco perfectamente porque aparecen muchas fotos prácticamente en la portada del libro. Y mucha gente puede decir, bueno, pues sí, los entrenó, me tocó desde saber de dónde vienen, de qué colonia viven, de qué lugar están. Y eso yo creo que vale mucho la pena, porque hay que meterse más adentro de lo que significa ser un entrenador y dirigirlo solamente en la cancha, sino también ver su entorno, los que están con padres que están divorciando, los que tienen que trasladarse 2 o 3 horas para llegar al entrenamiento, el medir muchas cosas que de repente uno dedicado solamente a la cancha no te puedes explicar por qué la baja de juego o por qué no rinden lo que sabemos que rinden. Y creo que en general el libro es transmitir a la gente por qué me fue bien, cómo fue mi preparación, una parte de mi vida personal y algunas recomendaciones que yo creo que considero lo más importante futbolísticamente para los entrenadores que vean el libro. Es una serie de recomendaciones que a través de mi carrera de futbolista y de entrenador, de formador y de director técnico he podido ir escribiendo y apuntando con la idea de poder en algún momento transmitirlas y que las tenía en un cajón guardado y otras que las fui sacando para poder darlas a conocer, y al final me pareció que era lo más efectivo que podía hacer para transmitir a los entrenadores. Entonces es parte de mi vida personal como biografía, parte de escribiendo mi carrera como futbolista desde niño hasta selección, los equipos que estuve, cómo inicio como entrenador, en qué momento me inicio, qué hago para prepararme, y mi camino ya como director de fuerzas básicas y como director técnico en primera división. Creo que es un recorrido muy completo, pero sobre todo para los estudiantes, los que están preparando como entrenadores. Yo lo que recomendaría, valga la redundancia, es recomendaciones que aparecen en el libro y que de repente al leerlas uno puede decir, a ver, ¿de qué se trata? Y hay fondo que vale mucho la pena. Pues recomendadísimo. La verdad es que el escuchar anécdotas, experiencias, la historia como la tuya, te da otras perspectivas del fútbol que uno necesita como entrenador, ¿no? Siempre uno necesita observar el entorno desde otras perspectivas, y qué mejor que de la perspectiva del mejor formador que ha tenido este país, que eres tú, y que está todo plasmado ahí en ese libro. Pues lo recomendamos muchísimo. Yo ya lo empecé a leer, ya he encontrado muchos elementos que me han inspirado y me han hecho ver las cosas de diferente manera y me han ayudado, así que la recomendación ahí está para todos. Y acabas de tocar un tema que me parece muy interesante, yéndonos a otro tema, que es la parte emocional del jugador, y el saberlo identificar, y el saberte darte cuenta, y el saberlo incluir dentro de los elementos que rodean el entorno del trabajo de un equipo profesional de fútbol, porque como tú bien lo mencionas, tú trabajas tu tema táctico en la semana, ves qué jugadores están bien para poder desempeñar las diferentes tareas dentro del equipo, pero luego viene una baja de rendimiento notable, que es evidente y que, digamos, no te lo explicas, ¿no? Porque ya no está funcionando como antes. Y en la mayoría de los casos, pues sí que es un tema personal del jugador, en el cual, pues, a lo mejor ni estás enterado porque no te lo ha compartido el jugador tal vez de manera directa, pero el jugador también tiene papás, también tiene pareja, también tiene pues circunstancias personales que, si son adversas en ese momento, en definitiva le van a impactar de manera negativa en su rendimiento. Entonces creo yo que un entrenador pues no puede hacer caso omiso a esas circunstancias, si lo que quiere es gestionar de la mejor manera
un plantel. En ese tema que estoy mencionando, ¿qué recomendaciones nos darías? ¿Qué recomendaciones nos darías en el sentido de, ok, no somos psicólogos, pero podemos prepararnos en el tema, ok, no somos pedagogos, pero podemos prepararnos en el tema, hay mucha información en Elite Soccer y en muchos lados para prepararse? ¿De qué nos servirían o cómo nos recomendarías atender esto de que el jugador también es un ser humano? Bueno, primero que nada, como lo acabas de decir, hay que prepararse. El identificar las necesidades de los jugadores lo puede hacer alguien que no tiene una profesión académica. Es la vida misma, pero también hay la otra parte. Yo tengo muchos años con mi coaching y con mi pedagogo. Hay que prepararse. A mí, sin ellos dos y sin la gente que me ha rodeado, como entrenadores, como compañeros, como cuerpo técnico, inclusive como directivos, no hubiera podido lograr lo que gracias a Dios he logrado. Entonces, yo creo que lo primero es que uno solito pueda tratar de identificar. Nosotros somos no un suplente de la familia, no somos suplentes de los padres, ni mucho menos, ni la intención debe existir para nada, pero sí te tienes que dar cuenta si llegó tarde, si su rendimiento bajó 2 o 3 días o bajó más de una semana, su semblante, o sea, darte cuenta de ver la cara, si tiene miedo, si tiene nervios, si está contento, si está alegre, si está triste, se le murió la abuelita, los papás están divorciando, se peleó con la hermana o el hermano, hace 3 horas para llegar al entrenamiento, no tiene dinero, en fin, son muchas cosas que uno como responsable tiene que tomarse ese tiempo para poder hacerlo. Yo diría que hasta una plática individual para decir, a ver, ¿cómo estás? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿La familia? ¿Dónde estás? O sea, me ha tocado jugadores que se levantan a las 5 de la mañana para llegar a entrenar a las 8:30 de la mañana y que salen del entrenamiento y se van a la escuela y que se van de la escuela hasta 2 horas de camino o más para ayudar a la tienda que tienen los papás, la tienda de abarrotes que tienen los papás. Alguien que ha caminado desde el Álamo, la gente que somos de acá, del Álamo hasta Verde Valle, de ida y vuelta, en fin, en situaciones que te vas dando cuenta. Los que se pintan de rojo, bueno, ahorita ya prácticamente se valen más cosas, pero un jugador muy, muy famoso ahora, una vez llegó rizado el pelo y rubio, cuando es moreno, un jugador internacional. Y de repente llega y le digo, ¿sabes qué? Pues lo primero que vas a hacer es, se te van a dejar ir los contrarios, porque de verte, pues ya estás llamando la atención. Tú no eres así, no va con tu personalidad. Yo te recomiendo que vuelvas a la normalidad. Lo que tienes que demostrar, lo tienes que demostrar en la cancha, en el fútbol, bla, 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 bla. Y me hizo caso, al otro día se quitó todo, los chinos, la pintura y todo. Y por lo menos tienes que dar una opinión, una orientación. Sabemos que en la actualidad es muy diferente. Ahora es muy difícil decirle a un chavo, no te pintes el pelo, no sé, cualquier recomendación muy personal es difícil. Pero siempre hay forma para de una manera mucho más personal poder llegar a decirlo. Y yo creo que en eso vale mucho la pena, como decía, que el entrenador, el que es entrenador, el que quiere ser entrenador, se prepara inicialmente copiando de la gente a la que admira, a la que le gusta lo que hace, pero después tiene que transformar lo que copió, adaptándolo a su propia idea, a su propia personalidad, porque nos podemos quedar copiando siempre y nunca vamos a ser buenos entrenadores. Entonces, de inicio hay que copiar, así lo hacemos todos, pero conforme va pasando el tiempo, eso que copiaste, puedes mantener la idea, pero transformar el ejercicio, adaptándolo a la actualidad.
La actualidad no son 20 años, ni 25, ni 30. La actualidad es tener la capacidad de hacer las ideas que existen en el fútbol desde hace más de 100 años, porque es la misma cancha, la misma medida, el mismo balón, es redondo, no es cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir poniendo al día las ideas que existen desde hace más de 100 años. Eso es actualización. Y puede ser actual un joven de 20 años, pero también puede ser actual un joven de 70, 80 años. No es requisito de la edad. Es que pongan en práctica las ideas de lo que ya existe, poniéndolas al día de hoy. Excelente consejo. Y he visto últimamente, porque todos sabemos tu carrera y tu recorrido, tu trayectoria en las fuerzas básicas de Atlas, en las fuerzas básicas de Chivas, en la primera división, todos los baluartes que formaste, que formaron parte de la selección nacional en diferentes mundiales. Y últimamente has estado más cerca de categorías profesionales como la Liga TDP, como la Liga Premier. Y me gustaría escuchar de tu parte qué te has encontrado ahí, qué ves en estas categorías donde forman parte de la pirámide profesional de la Federación Mexicana de Fútbol, pero como que comparten un camino paralelo a lo que viene siendo las inferiores de cada club, ¿no? Las fuerzas básicas, que son las mismas categorías, pero juegan en estadios distintos, contra equipos distintos, en entornos distintos, y bueno, yo quisiera escuchar mucho tu opinión, porque eres una persona con una gran experiencia dentro de lo que es la primera división, los clubes y las inferiores de primera división, pero me encantaría escuchar con qué te encuentras ahora en Liga TDP, con qué te encuentras ahora en Liga Premier, que te haga reflexionar o que te haga compartirnos una idea. Qué bueno que me preguntas esa parte, porque a partir de que decidí retirarme, no me quedé sin trabajo. Yo tomé la decisión de retirarme como vice de futbolista. Gracias a Dios me dio esa oportunidad de como futbolista decir yo hasta aquí voy a jugar. Y como entrenador también hasta aquí voy a estar. Eso no quiere decir que esté en mi casa todo el día haciendo nada. Tengo mis actividades. Las que te conocemos, a ver. Sí. Pero la parte más importante es que yo hoy me arrepiento de no haber insistido más en que los clubes no permitieran que desapareciera la tercera y la segunda como parte de la estructura de un club de fuerzas básicas. Soy un testimonio, sin ninguna duda, de la diferencia que existe entre jugar en una sub-20 a jugar en una segunda división, y jugar en una sub-17 a jugar en una tercera división. Hay diferencia. Y como testimonio, a mí me tocó ser escuchado por la directiva, tanto en Atlas como en Guadalajara, para que a la par de las categorías instaladas por la federación, que realmente la idea no es que no haya funcionado, ha dado muy buenos resultados, pero podrían ser mejores todavía si cada club tuviera una tercera división y una segunda división. Y el problema es que se habla de la inversión, del dinero, del gasto, que algunos lo ven, cuando ese gasto se debería de fijar mucho cada directiva en hacerlo mejor en la primera división, porque quitándole un poquito a la primera división puedes mantener una tercera, una segunda, una sub-20, una sub-17, la que sea, porque la base de todo está en fuerzas básicas. Ya estando en la primera división o liga de expansión como es ahora, pues ya es diferente. Yo me he encontrado, porque estoy inmerso en esa parte, jugadores con mucha calidad en la tercera división y en la segunda división. He estado muy cerca de las dos ligas. Conozco jugadores de muy buen nivel que deberían de estar en los clubes. Me arrepiento yo totalmente de no haber mantenido, especialmente en Guadalajara, no haber insistido para que se mantuviera la segunda división y la tercera división. Más bien mientras estuve se mantuvieron. Cuando salí ya no se mantuvieron. Y me parece que esa es una parte muy diferente.
O sea, la sub-20 y la sub-17 tiene un entorno de una diferencia de exigencia que no tiene comparación a pararte en una cancha de tercera división y en una de segunda división. El nivel futbolístico y la exigencia es superior. Alguna vez en una reunión que antes había de una comisión de directores de fuerzas básicas en el CAR, con el presidente de la federación, con el secretario de la federación, con el director técnico de la selección mayor y el cuerpo técnico, nos preguntan que qué más se podía hacer recién instalada la 17 y la 20 para mejorar el trabajo de fuerzas básicas. Y yo decía, porque yo sabía que querían desaparecer la segunda y la 17. Todavía estaban en los clubes. Pero yo sabía que venía, que los iban a desaparecer. Y ahí nos lo dijeron. Dice, pusimos la 17 y la 20 porque vamos a quitar de los clubes la segunda y la tercera. Y yo les dije, la principal forma de preparar de mejor manera a los jugadores de fuerzas básicas es manteniendo la tercera y manteniendo la segunda. Y casi me sacan de la oficina, porque como si tenían la 17 y la 20, yo decía que era mejor la segunda y la tercera. Afortunadamente, yo iba como Guadalajara, como parte de esa comisión, ya éramos 4. Afortunadamente, Marco Garcés, de Pachuca, me apoya y me dice, no, el güero tiene razón. Dice, Pachuca mantiene. Pachuca mantiene. Pachuca, ¿por qué tiene tanta cantidad de jugadores que han funcionado? ¿Y cuáles son los principales argumentos para defender que se quedaran? ¿Cuáles eran esos principales argumentos de decir se deben de quedar? Yo creo que el jugar en la 17 y la 20 es bueno, pero yo todavía en cada partido huelo perfume, no huelo exigencia del público, no huelo un entorno que los complique, como normalmente va a ser más adelante. O sea, me parece que es muy light. No dejo de reconocer que beneficia estar yendo a todas las canchas del país, que eso para mí es muy valioso, a diferencia de la segunda, que es en zonas. Pero yo no quito una cosa de la otra. ¿Y cuál es la respuesta de los directivos? El dinero. ¿Y por qué el dinero? No le dicen a la federación que se invierta más en segundas, en terceras, 17, 20, 15, lo que sea, en lugar de arriba. Entonces, yo me arrepiento de no haber sido, bueno, más bien no me arrepiento, no me tocó. Mientras estuve yo, hubo tercera y hubo segunda. Y aparte de que los jugadores que salieron a primera división y que jugaron a nivel internacional, jugaron en tercera y en segunda, fueron un activo grande y muy importante para el club. Y además no quita que fueran campeones. En Guadalajara fueron campeones. Guadalajara fue campeón en tercera y en segunda división. ¿Y esa experiencia suma al jugador? Sin ninguna duda. Entonces es formación, sí. Pero hay una etapa en la que tienes que exigir resultados, aún siendo fuerzas básicas, y combinas la formación en un proceso ya más adelantado con la exigencia de ganar y de conseguir resultados. Entonces yo creo que es una falta de un entorno, de una mayor dificultad que haga crecer a los jugadores estando en tercera división y en segunda división. Hay muy buenos preparadores físicos, buenos directores técnicos y hay mucha calidad en los jugadores. Muchísimas gracias por compartirnos ese tema y en estas múltiples actividades que hoy en día tienes, porque yo no sé si realmente estás retirado, porque retirado no te veo absolutamente nada, y en una de tus actividades que yo sé que tienes hoy en día, vas seguido a territorio americano, a Estados Unidos, a apoyar justo a la formación de entrenadores, de jugadores. Eres muy solicitado, te invitan mucho a eventos en donde pues bueno, se promueve el desarrollo, ¿no?, del fútbol amateur o semiprofesional en Estados Unidos. Y me gustaría, tú que tienes también hoy en día esa doble visión, esa doble perspectiva, pues nos compartieras un poco de eso. ¿Qué diferencias también ves en cuanto a lo que se está haciendo aquí en México versus lo que se está haciendo en Estados Unidos? Y a lo mejor qué positivo ves allá
que a lo mejor no estemos haciendo aquí, ¿no? En ese sentido, creo que tienes toda la capacidad de darnos esa opinión, dado, repito, que has estado muy activo yendo y viniendo a Estados Unidos últimamente. Sí, la verdad que sí, me da mucho gusto. Y el origen de esto es que yo estuve 2 años en Chivas USA, sí. Me mandó el Club Guadalajara para hacerme cargo inicialmente como director deportivo y después como técnico en Chivas USA. Entonces conocí a fondo la calidad que tiene el jugador México-norteamericano. Te estoy hablando de hace 10 años. A mí Jorge Vergara me mandó a Estados Unidos para hacer lo mismo que me tocó hacer en el Club Guadalajara. Dar oportunidad a los jóvenes. Siempre combinados con gente de experiencia y de calidad. Porque ni pueden ser puros jóvenes, ni pueden ser solamente veteranos. Entonces, en esa búsqueda de talentos jóvenes, me metí a ver los que ya iban saliendo de la universidad. Y en las ligas en las diferentes ligas. Entonces, recluté a 8. En cuanto terminan, recluté a 8, los metí al plantel de primera división de Chivas USA, los debuté a los 8. Y si bien no logramos ser un equipo protagonista para ser campeón, logramos que fuera un equipo competitivo y teniendo jugadores a futuro de valor. Por necesidades me regresa la directiva de Guadalajara a tomar otra vez la primera división en Guadalajara. Se queda Paco Palencia, que yo fui el que lo recomendé que fuera él el que se quedara ahí, era el ideal para hacerlo. Pero resulta que a los 3 meses venden Chivas USA y se acabó, una mina de oro, se acabó ahí. Entonces conocí a mucha gente y el conocer a mucha gente me permitió que cuando se dieron cuenta que yo ya no iba a trabajar para ningún club, me estuvieran invitando para dar clínicas, y yo estoy encantado de hacerlo, voy continuamente, pero trato de no hacerlo como una visita. Trato de no hacerlo como todo el mundo lo hace. A ver, voy a una clínica a Fresno y ya no me paro. No, mi idea es seguir, que tenga continuidad, que haya seguimiento. Porque dar una plática, seguramente algo podemos aprovechar todos. Pero lo que más me interesa es hacer una especie de seguimiento, que no sea una plática y que ahí se quede. Y yo me regreso contento y allá se quedan contentos y ahí se quedó todo. Entonces la idea es transmitir cosas que sirven mucho, que yo sé que les van a servir a ellos. En México no existe esa parte, aquí no existe la idea de la gente que hemos tenido éxito, que nos inviten a transmitir lo que sabemos. Y tampoco hay la costumbre de los que tenemos algo que transmitir de meterte a donde se pueda lograr. Y yo creo que en esa parte, aprovecho para comentarte como anécdota, normalmente al final de cada ocasión que me presento allá, me preguntan, profesor, pero ya Estados Unidos es mejor que México, ya les ganamos, ya somos mejores, ya México no puede ganar a Estados Unidos. Y yo las primeras 2 veces me molestaba y decía, pues ¿cómo? ¿Qué hago? Y sí, pues México me tocó un día después de que Estados Unidos nos había ganado. Y me toca al otro día. Y por ahí empecé a buscarle y dije, a ver, ¿cómo es? Y le hallé. Entonces ese es el final de cada ocasión que voy para allá. Ya me la tengo sabida y preparada. Y cuando me preguntan les digo, a ver, yo nada más les quiero hacer una pregunta. Yo hablo de menores, mi trabajo ha sido con jóvenes. ¿En qué es campeón mundial Estados Unidos en fútbol varonil? De mayores y de menores. No, pues que la CONCACAF, que la Copa de Oro, que la Copa no sé cuál. ¿En qué es campeón mundial? En fútbol varonil Estados Unidos. Pues no. México sí, 2 veces campeón mundial sub-17, 2 veces subcampeón sub-20, campeón olímpico y medalla de oro olímpico. Cuando logren algo de esa parte, ya podemos platicar. Ahí nomás. Ahí nomás.
Pues excelente respuesta porque tiene toda la verdad, ¿no? ahí incluida. Y para terminar, profesor, esta muy agradable y enriquecedora charla, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje te nacería compartirle? Porque esta entrevista nos ven muchos entrenadores o que van iniciando o que son aspirantes, seguramente muchos también que ya llevan sus años como entrenadores de fútbol, directores técnicos, pero también hay muchos, como digo, que van iniciando o que no se han atrevido siquiera a decir, yo me encantaría, sueño compararme frente a un grupo, enseñarles mi idea de juego, guiarlos, etcétera, pero nos animan, ¿no? Porque pues al final del día pues sí existe ese miedo que los paraliza o ese desconocimiento a qué se pueden encontrar si realmente les interesa ser entrenadores de fútbol. Para esas personas, ¿qué se te ocurre? ¿Qué mensaje les darías? ¿Qué les dirías que se van a encontrar de este lado si es que se animan a dar ese paso para que al final del día pues no se la piensen? ¿Qué les compartirías? ¿Qué buenas cosas se van a encontrar? Yo les diría dos cosas. Algo lo oíste en la presentación del libro. Número 1, que se atrevan. Y número 2, que se preparen. Porque hay muchos atrevidos sin preparación. Y hay muchos con preparación y no son atrevidos. Entonces, tenemos que hacer que se junten esas dos cosas. En lo personal, y viene en el libro, cómo 2 mexicanos nos fuimos a Sudamérica y nos tuvimos que parar enfrente de los carros para detener a Menotti, a Grigol, al Bambino, al Indio Solari, para decirles que queríamos aprender de ellos, estando en Argentina, estando en Uruguay, estando en Brasil, y que nos veían como bichos raros y les decíamos, no, pues es que venimos de México, justo terminando la carrera de futbolista. En una época donde no había internet ni WhatsApp, no. Era pararse ahí a pedir la oportunidad. O nos atropellaban o nos escuchaban. Y nos veían de una manera tan así como sorprendidos. Y los 4 en Argentina nos abrieron las puertas totalmente. Y bueno, yo te digo que de esa parte, para aprender como entrenador y como futbolista, de lo que viví como futbolista, yo actualmente, hoy, hago trabajos que hice como jugador. Estoy hablando de hace 100 años. Pero ¿qué hago? Mantengo la idea, me actualizo. Mantengo la idea de los ejercicios que yo hice como jugador y los pongo al día de hoy. Esa es la actualización. No ser jóvenes. El ser joven no significa todo. Es una parte importante, pero no puedes descartar todo lo demás. Y ahorita pareciera que todo lo de 20 años es lo que vale la pena. ¿No? Pues excelente consejo. Agradecerte, profesor, que nos hayas acompañado en esta pequeña entrevista, que nos hayas compartido tanto de tu experiencia y pues nos vemos muy pronto en siguientes ediciones. Muchas gracias por la invitación y siempre un gusto saludarte. Saludos a todos, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.